Tras haber entrado en su biología, vimos que el linfoma de Hodgkin nace de un linfocito B, pero que no se comporta como un linfoma B cualquiera. Vimos que la célula tumoral puede ser escasa pero poderosa. Vimos a la célula de Red Sternberg con sus ojos de búho rodeada de un ejército inflamatorio que debería destruirla, pero que a su vez traiciona al propio organismo y acaba sucumbiendo para formar parte de su propio séquito. Ahora bien, si esta enfermedad puede empezar con señales tan discretas, si puede esconderse detrás de síntomas comunes, si puede confundirse con infecciones, con inflamación, con cansancio o con algo que ya se pasará, ¿cómo la encontramos? Diagnosticar el linfoma de Hodgkin no es simplemente pedir una prueba, es recopilar pruebas para dar con la causa. Es escuchar al paciente, es mirar una radiografía, es pedir una analítica, todo con el fin de encontrar esas pequeñas pistas que cacen al culpable. Pero no basta con sospechar. En el linfoma de Hodgkin hay que ver el tejido, hay que estudiar la arquitectura del ganglio, hay que buscar esas células tumorales que se esconden, porque a la vez que necesitamos saber lo que es, necesitamos saber hasta dónde llega. Ahí aparece el PET-TAC, aparece la estadificación, Ann Arbor, los síntomas A y B, la afectación ganglionar, la posible enfermedad extranodal. Diagnosticar no es solo poner una etiqueta, es identificar el nombre y apellidos de algo que ya hemos visto. Y en este episodio vamos a seguir ese recorrido paso a paso, minuto a minuto, imagen a imagen y paciente a paciente. Un buen diagnóstico con una buena estadificación es imprescindible para poder abrir camino al tratamiento más dirigido y más efectivo posible. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la consulta. Esto es el linfoma de Hodgkin. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la consulta, bienvenido a un nuevo capítulo, al tercero de los 4 episodios en los que vamos a hablar del linfoma de Hodgkin. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar del diagnóstico y la estadificación, para poder abrirnos camino al tratamiento. Bien, ¿cómo vamos a diagnosticar a un paciente con linfoma de Hodgkin? Pues hay que pensar por dónde empieza todo. El paciente va a entrar a consulta, y el paciente, más bien que a consulta, va a entrar a urgencias y va a explicar que desde hace varios meses o varias semanas ha notado un bulto en el cuello, en el tórax, que no para de crecer, pero que sin embargo no duele. ¿Y esto por qué es? Porque la mayoría de los pacientes, esto es algo muy importante y algo académicamente también importante, son asintomáticos. Entre el 60 y el 70% de los pacientes no tienen síntomas a la hora del diagnóstico. Como mucho notan esos pequeños ganglios y esos pequeños nódulos que crecen y que dicen pues que no duelen pero que no han parado de crecer, exactamente. Normalmente, entrando ya más en materia, el crecimiento ganglionar suele ser a nivel cervical, es decir, a nivel del cuello, y a nivel supraclavicular. El 90% de los pacientes tienen un aumento indoloro de ganglios superficiales. Como ya he dicho, pues puede ser a nivel mediastínico, a nivel cervical o incluso a veces a nivel supraclavicular, también es muy frecuente, pero puede encontrarse en todo el cuerpo. Normalmente se descubre por un examen físico o a partir de una radiografía de tórax que se hace de forma rutinaria. Las adenopatías, en este caso, cuando uno las toca, suelen ser elásticas, suelen ser desplazables. Esto es distinto y nos sirve para hacer el diagnóstico diferencial de un tumor sólido, en donde si suele ser, por ejemplo, escamoso, son mucho más duras y rígidas y no son desplazables. La afectación, como ya he dicho varias veces, la afectación extraganglionar es poco habitual, suele ser menos del 5%. Si suele producirse, suele ser en el hueso, ocupando en muchos casos médula ósea. En el caso de que suela haber compromiso óseo, suele ser asintomático, pero si afecta médula ósea, pues habrá, por ejemplo, anemia. Bien, algo que uno puede razonar es que la esplenomegalia es algo que puede ser posible. No es muy frecuente, pero la esplenomegalia es posible. ¿Y por qué? Pues porque tenemos una enfermedad de carácter neoplásico que afecta a las células inmunes, donde se alojan muchas de las células inmunes, las células hematopoyéticas, en el bazo. Si hay un aumento de estas, lo normal, además de que hay un aumento inflamatorio bastante notable, lo normal es pensar que puede haber una esplenomegalia. Por otro lado, la hepatomegalia es rara. Bien, hablando de síntomas, en el caso de que haya síntomas, como podéis ver aquí, los síntomas más llamativos son los síntomas que se llaman síntomas B, que es una especie de síndrome constitucional con ciertas características especiales. El paciente va a tener fiebre, va a tener sudoración nocturna, va a tener pérdida de peso de más del 10% en 6 meses, como pone aquí, 5 kilos.
puede haber algo muy característico y que puede ser que pasemos por alto en un principio, que es el prurito generalizado. Como veis aquí el paciente que se está rascando las piernas descontroladamente. Este prurito puede ser intenso e incluso refractario al tratamiento, que ya veremos. A su vez, esto puede ser un síntoma temprano, por lo tanto, no hay por qué obviarlo y dejarlo de lado. Algo también importante, académicamente hablando, porque hablando con hematólogos, lo que he oído es que ellos nunca han encontrado esto, que se llama signo de Hoster, es académico. ¿Y qué es el signo de Hoster? El signo de Hoster es un dolor ganglionar en aquellos ganglios afectados cuando se bebe alcohol. Algo que podemos encontrar, que es más raro, es una inmunosupresión o una inmunodepresión con un aumento en el riesgo de las infecciones. Sobre todo esto lo vemos en el Hodgkin avanzado. Como el screening y el diagnóstico enfocado está mejorando estos años, es más raro encontrarse una inmunosupresión marcada. ¿Qué podemos encontrar también? No es poco frecuente, pero es más raro que lo que ya hemos hablado. Podemos encontrar síntomas por efecto de masa. ¿A qué me refiero con esto? Pues síntomas por tener una masa o algo afectando en zonas delicadas, por así decirlo. Esto también se puede ver en algunas enfermedades en las que afecten a nivel del sistema nervioso central, que generan efecto de masa a nivel del sistema nervioso central, como ya he dicho. Pero bueno, en este caso lo que podemos encontrar es lo que se llama como masa bulky, que es un conglomerado de este proceso canceroso a diferentes niveles. Dependiendo de dónde se encuentre y a qué afecte, vamos a tener unos síntomas u otros. Por ejemplo, que tenemos una masa mediasténica, pues esta va a poder producir tos por afectar a la vía aérea o por tocarla y por molestar a la vía aérea. Va a poder generar disfagia, es decir, problemas a la hora de tragar por comprimir ese esófago, esa vía digestiva. También dolor torácico. Síndrome de vena cava superior, que si queréis podemos hablar de eso en algún TikTok o en algún podcast más cortito. También puede producir, en el caso de que haya una masa a nivel abdominal, ictericia. ¿Por qué? Por obstrucción de la vía intra o extrahepática de los conductos biliares. Puede generar, parecido al síntoma, el síndrome de vena cava superior, puede generar un edema localizado. Eso es porque la masa se encuentre comprimiendo las zonas de retorno linfático o retorno venoso de los miembros superiores, miembros inferiores, zonas muy específicas. Por ejemplo, en las mamas, todo va a depender de dónde se encuentre esa masa. También, algo ya muy raro, podemos encontrar síndromes paraneoplásicos. En el caso de que los encontremos, lo más común es un síndrome paraneoplásico de tipo neurológico. Bien, la invasión epidural, la invasión del sistema nervioso central directamente de la masa, también es poco frecuente. Pero si ocurre, puede causar paraplegia, puede causar, pérdida de sensibilidad a nivel de los miembros, pérdida de sensibilidad distal, pérdida de fuerza. Bien, y también puede ser que esa compresión genere un dolor neuropático o dolor neurálgico. Algo frecuente es la caquexia, que sobre todo va aumentando va aumentando conforme avanza la enfermedad. A veces, he comentado que podemos tener los síntomas B, entre ellos incluye la fiebre. Puede observarse una cosa que se conoce como fiebre de Pell-Epstein. ¿Qué es eso? Es una fiebre que aparece muy alta una serie de días y que luego, se va alternando con días sin fiebre. Tenemos días a la semana con temperatura normal y días a la semana con fiebre muy marcada. Eso es lo que se conoce como fiebre de Pell-Epstein. Vale, ¿cómo vamos a diagnosticarlo? Pues como ya he contado, con los síntomas. El paciente, en el caso de que los tenga, va a aparecer por la puerta de urgencias contando que tiene estos síntomas. ¿Y qué haremos nosotros en urgencias? Pues le haremos una analítica y le haremos una radiografía de tórax. Es lo que se hace por rutina para poder descartar el máximo número de enfermedades posibles, de poder hacer un buen diagnóstico diferencial. En este caso, y es importante a tener en cuenta, que el hemograma, es decir, lo que nos indica que haya problemas en los glóbulos rojos, en los glóbulos blancos, en las plaquetas, suele ser normal. Algo que hay que pedir siempre en este caso es la VSG, es decir, la velocidad de sedimentación globular, que en este caso, en el linfoma de Hodgkin, estará aumentada y es pronóstica en estadios iniciales. No voy a explicaros lo que es la VSG porque daría para otro TikTok o para otra cosa, que si queréis podemos explicar en TikToks lo que significan ciertos marcadores o ciertas
lo que pone en las analíticas. Si queréis podemos hacer explicando lo que es la VSG, lo que es, por ejemplo, la calcitonina o cualquier cosa que pueda haber como marcadores en la analítica de sangre. Vale, en este caso, tener en cuenta y quedaros con que si la VSG está aumentada, es pronóstica en los estadios iniciales. Si está aumentada, quiere decir que el pronóstico suele ser peor. Algo importante y lo que hay que hacer sí o sí es pedir una serología, ya que muchas veces esos ganglios aumentados que os he contado al principio, que no debéis olvidar, pueden desarrollarse debido a infecciones, como una mononucleosis, que es el virus del Epstein-Barr, un citomegalovirus, una toxoplasmosis, otros linfomas no Hodgkin incluso, o por una leucemia. En este caso, la serología no serviría para eso, pero bueno, tened en cuenta que esas adenopatías pueden deberse a muchas cosas. De hecho, Thomas Hodgkin, como ya os conté, las englobaba todo en lo mismo. Bien, vamos a hacer una radiografía de tórax. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver unas adenopatías, muchas veces de carácter iliar, es decir, a nivel del mediastino, marcadas. En este caso, pueden ser similares en cáncer de pulmón, en sarcoidosis, en tuberculosis, pero ya nos van indicando y enfocando a que, oye, aquí hay algo. Cuando tenemos la sospecha de que puede ser un linfoma de Hodgkin por la edad, por lo que nos cuenta el paciente, vamos a pedir siempre, sí o sí, una biopsia ganglionar. ¿Y cómo tiene que ser esa biopsia? Tiene que ser de tipo excisional, no puede ser una PAF. Una PAF es una punción de aguja, aspiración fina, punción, aspiración, aguja fina, donde se coge y se pincha como con las vacunas que se ponen, pues se pincha y se coge material que hay dentro del ganglio. No se coge el ganglio al completo. En este caso no se debe hacer así. ¿Por qué? Porque hay pocas células tumorales. Las células de red Sternberg son pocas. Entonces en la PAF no van a ser visibles y además es importante ver la arquitectura del ganglio. Por lo tanto, lo que hay que hacer es una biopsia excisional completa. Esto es importante, tanto para el conocimiento como para lo académico. Además, algo muy importante es que cuando el paciente recae hay que rebiopsiar, ¿vale? Por si cambia el subtipo, porque puede ser que tras haber tratado al paciente y haberlo curado, pueda ser que vuelva el tumor. Y en este caso habría que rebiopsiar por si pasa de un linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular a uno de esclerosis nodular, ¿vale? Bien, una vez hecho todo esto y una vez le hemos puesto el nombre y apellidos al linfoma de Hodgkin, es decir, le hemos puesto el tipo y el subtipo, hay que hacer un PET-TAC para ver hasta dónde está avanzado el tumor y para poder estadificarlo. El PET-TAC es el estudio de elección para el diagnóstico y seguimiento y estratificación, ¿vale? Lo que va a hacer el PET-TAC, lo que hacemos es meter en el organismo una molécula, en este caso es glucosa marcada, que las células tumorales captan mucho porque la consumen mucho. Entonces lo que va a hacer el PET-TAC es señalar esos sitios donde hay mucho consumo de esta glucosa marcada. Esta glucosa marcada también la van a marcar mucho el tejido cerebral y los riñones porque la van a estar excretando, así como curiosidad. Si queréis podemos en un TikTok o en otro podcast explicar cómo funciona el PET-TAC, cómo funciona la resonancia magnética, cómo funciona la radiografía de tórax, pero por si os interesa. Una vez visto todo esto, imaginaos que en el PET-TAC sale que hay mucho y muy marcada afectación a nivel de la médula ósea. Pues en este caso haremos un estudio de médula ósea. ¿Cómo? Con una biopsia de médula ósea. Es importante que, a diferencia de otros linfomas, en el linfoma de Hodgkin no siempre es necesario, y de hecho pocas veces es necesario hacer una biopsia de médula ósea. Si no capta el hueso o si no hay una anemia contundente, puede omitirse. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué es importante? Pues ya os lo conté que los linfomas no Hodgkin, la afectación extranodal, es decir, de tejidos que no son ganglios linfáticos, es más común. En el caso del linfoma de Hodgkin es raro. Entonces no vamos a hacer daño al paciente, no vamos a pinchar la médula ósea, que también tiene sus riesgos, es una prueba invasiva. No vamos a meternos en esos tinglados, por así decirlo, cuando no es necesario. Una vez visto todo esto, también vamos a hacer una serie de pruebas para ver si el paciente es capaz de soportar el tratamiento, porque no es lo mismo un paciente de 85 años que un paciente de 20 sano que tiene mucha fuerza y que puede aguantarlo. Entonces, esa serie de pruebas van a ser, por ejemplo, un ecocardiograma, donde veremos la función del corazón, donde veremos si el corazón va a ser capaz de soportar tratamientos como, por ejemplo, quimioterápicos, como las antraciclinas. Quedaos con esto, que es importante académicamente hablando. También haremos, en España no se suele hacer de rutina, pero haremos pruebas de función respiratoria para ver si aguanta o para
más o menos ir viendo si puede aguantar un quimioterápico que es la bleomicina, que puede causar fibrosis pulmonar. Entonces, en aquellos pacientes que sean fumadores, que tengan EPOC, que ya tengan una fibrosis pulmonar puesta en el pulmón, haremos una prueba de función respiratoria para ver cómo va, especialmente en estos pacientes, o para ver si directamente no lo podemos poner. También una cosa que es importante, sobre todo para pacientes jóvenes, es hacer una valoración de la fertilidad, porque todos los quimioterápicos van a dejar tocados y si no infértiles a tanto varones como mujeres. Entonces podemos hacer una congelación de esperma o congelación pues de óvulos, ¿vale? Porque hay alto riesgo de esterilidad. Una vez hecho todo esto, lo que vamos a hacer es estadiarlo. ¿Para qué queremos estadiarlo? Lo queremos estadiar para ver qué tratamiento o qué ponemos o qué hacemos o todo lo que esté en nuestra mano. Porque no muchas veces poner más es mejor. Muchas veces poner más es más dañino y puede causar más bien que mal. El remedio puede ser peor que la enfermedad. Entonces, hablando así mal y pronto, ¿vale? Los estadios de Ann Arbor, como los podéis ver aquí, que es una imagen adaptada de internet, podemos ver que tiene 4 estadios. ¿Qué significa cada estadio? ¿Cómo de avanzada está la enfermedad? A mayor estadio, mayor avance. Luego también vemos unas letras, ahora las explicaremos. El estadio 1 nos indica que hay una única región ganglionar afectada, es decir, que marcan unos ganglios de una región a nivel cervical, a nivel supraclavicular, que os he dicho que son los más frecuentes de presentación. Supraclavicular, así como curiosidad, se llama ganglio de Virchow, ¿vale? El ganglio a nivel supraclavicular. También puede haber afectación solo mediasténica. Bueno, cuando hay una única región extraganglionar se pone la letra E, ¿vale? Es decir, 1E. El estadio 2, pues como bien dice su número, hay una afectación de 2 o más regiones ganglionares en el mismo lado del diafragma. Esto es importante, en el mismo lado del diafragma, porque el estadio 3 es que hay una afectación a ambos lados del diafragma, es decir, a nivel del tórax y a nivel del abdomen. O a nivel de cervical y a nivel del abdomen, a ambos lados del diafragma. Bien, en el caso de que haya afectación extranodal, pues se pone la letra E, ¿vale? Si hay afectación esplénica, se pone la letra S. Esplénica es del bazo. Y en el estadio 4 lo que vamos a ver es que hay una afectación diseminada de uno o más órganos extralinfáticos, ¿vale? A su vez, esto puede estar asociado o no a ganglios linfáticos. Bueno, si queréis podéis parar el episodio y lo veis tranquilamente. Otra cosa importante y que se pone al lado de, por ejemplo, se pone estadio 1A o estadio 1B, 1EA, 1EB. Pues en este caso es si tiene síntomas o no tiene síntomas. Si ponemos la letra A, significa que el paciente está asintomático a la hora del diagnóstico. Esto va a tener mejor pronóstico. Si ponemos la letra B, es porque el paciente tiene síntomas. Los síntomas B, los que ya hemos contado. Y esto nos indicará que el paciente pues puede ser o que vaya a peor pronóstico. Pero bueno, no quiero que os alarméis, esto son todo información en base a probabilidades, a conocimientos, a muchos estudios, a ensayos clínicos, pero luego cada paciente es un mundo, y ya lo veremos en el siguiente capítulo, que hay que hacer medicina individualizada, y que no porque siempre sea de una forma va a ser así. No estamos ante una ciencia exacta como la física o la matemática, aquí también se mezcla el arte con la ciencia. Así que bueno, espero que os haya gustado. Muchas gracias por quedaros hasta el final. Espero que hayáis aprendido, que os haya servido, tanto los que estudiáis en el ámbito de ciencias de la salud, como aquellos que no y que simplemente sois curiosos por el conocimiento. Así que nada, muchas gracias y hasta el siguiente capítulo. Adiós.